Y para ello hemos traído desde Estados Unidos, desde la Universidad de Minnesota, a Fernando Sampedro, un experto en análisis de riesgo, entre otras muchas cosas. Buenas tardes, Fernando, si estás por ahí. Buenas tardes, buenos días, tocayo. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, estábamos aquí esperándote. Ya imagino que estabas poniéndote guapo. Me encanta tu logo FSP. Imagino que será Food Safety ¿Plan? o otra cosa a lo mejor. Puede ser Food Safety Plan, puede ser Fernando Sampedro Parra, que son mis apellidos, o puede ser, como el logo dice, Alimento para el Conocimiento, Food for Growth, ¿verdad? Por supuesto. Buscamos alimento en el conocimiento de la gente. Fenomenal, Fernando. Pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este primer Congreso Internacional de Veraliment. Han sido muchas horas ya las que llevamos a la espalda y bastante interactivo, bastante participativo. La gente sigue a nuestro lado y ahora nos toca hablar de análisis de riesgo, herramientas y casos prácticos. Y estoy deseando comenzar esta ponencia contigo. Si estás dispuesto. Adelante, adelante. Vamos con ello, Fernando. En este primer bloque podemos dar algunos conocimientos, algunos conceptos que queden claros, Fernando, que queden claros y de una manera muy ejemplificante. Para que queden claros, me gustaría que nos dieras esos conceptos. El primer mensaje que quiero dar es el análisis de riesgos tiene como enfoque la prevención, ¿sí? Entonces, enfoquémonos como industria en la cultura de la prevención. Lo importante que es prevenir, invertir en prevenir que algo malo pase en el futuro. Y esa es un poco la filosofía que tiene el análisis de riesgos, ¿verdad? Sentémonos a analizar lo que está pasando, ¿sí? Y pensemos a futuro, cómo nos podemos preparar para posibles riesgos en el futuro. Ese es uno de los primeros mensajes, ¿verdad? La cultura de la prevención. Hablamos mucho de la cultura de inocuidad, pues este es un nuevo mensaje que os quiero dar, es la cultura de la prevención, ¿sí? Porque el invertir en prevención nos va a evitar que al futuro tengamos problemas de inocuidad de alimentos. Y simplemente un dato, ¿verdad? Todas las empresas que invirtieron en planes de crisis, en hacer simulacros de una retirada de alimentos del mercado, en hacer simulacros de crisis de que me cierran una planta, de que hay un desastre natural, han estado mucho mejor preparadas para la pandemia. Y eso es un hecho, eso es un dato, que todas las empresas que han invertido, y también obviamente la cultura de inocuidad, han estado mucho mejor preparadas para todo lo que ha venido en la pandemia de este año. Así que es un dato, la prevención. El otro tema que es fundamental en el análisis de riesgos, y si queréis pasamos ya a la primera diapositiva para que la gente lo vea muy visual, es que el análisis de riesgos es multidimensional. Muchas veces nos fijamos únicamente, ¿verdad?, en lo que es la inocuidad, pero fijaros que el análisis de riesgos tiene otras dimensiones, tiene la dimensión de defensa o contaminación intencional. Y no pensemos que defensa es un ataque bioterrorista, ¿no? Un poco pensamos que eso es muy americano, ¿verdad? No. Pensemos en alguien de nuestra empresa que está enfadado, está cabreado, ¿sí?, con nuestra empresa porque o lo vamos a echar o no se lleva bien con el jefe y simplemente un día se va a donde están todos los productos químicos y vierte un detergente, un producto químico en el tanque de leche, ¿verdad? Eso, cuando no tenemos un plan de defensa alimentaria, pasa completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque cualquier persona accede, ¿verdad?, a una sala donde están los productos químicos, cualquier persona puede acceder a un tanque o un silo de leche y producir contaminación intencional. Qué importante es la evaluación de riesgos y el análisis de riesgos en prevenir eso, defensa, ¿verdad?, alimentaria. Otro componente que tú, Fernando, también eres un experto y que das cursos en fraude alimentario, ¿verdad? Pongamos un antecedente en el fraude alimentario, veamos qué materias primas o ingredientes tienen un mayor riesgo porque alguien quiera hacer un fraude, quiera ganar un beneficio económico por vendernos gato por liebre, que se dice mucho en España, ¿verdad? Exacto. Que nos esté vendiendo calidad que no es. ¿Cuánto fraude vemos con el producto orgánico o biológico, por ejemplo, verdad? Que nos dicen que es orgánico y biológico, resulta que no lo es. El azafrán, por ejemplo, se menciona muchísimo en el tema de fraude alimentario. Un ingrediente muy caro, ¿verdad?, que la gente está dispuesta a pagar mucho por él, ¿verdad?, y que también existen metodologías y herramientas de análisis de riesgos que nos van a permitir evitar el fraude. Y el último, que de lleno este componente sí nos ha tocado a todos de lleno, ¿cuál es? Salud ocupacional, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos que una persona
se infecte e infecta a los demás por COVID-19 en una planta de alimentos. Eso ha sido nuestro día a día en los últimos, ¿qué? 6, 8 meses desde que empezó, ¿sí? Y necesitamos prevenir para que evitar, obviamente, que nos cierren la planta. Imagínate lo que es un cierre de la planta, Fernando, tú que trabajas en industria de alimentos, toda la gente que nos escucha, lo que es que nos cierren una planta, la cantidad de plantas cárnicas que han cerrado aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, o incluso en Europa, porque los casos no podían manejar tantos casos. Apliquemos esta prevención, el enfoque de prevención y el análisis de riesgos también para el tema de salud ocupacional. Por lo tanto, y este es el segundo mensaje que quiero lanzar en la charla, ¿cuál es la habilidad del futuro? Como yo lo veo, el analista de riesgos. Esa es la habilidad, no sé si me atrevería a decir profesión, ¿vale? Pero toda la industria de alimentos que tenga cierto tamaño debe tener personas que, además de saber de calidad y de inocuidad, sepan cómo analizar, ojo a lo que voy a decir, analizar, gestionar y comunicar el riesgo, ¿vale? Muchas veces pensamos en el analista de riesgos o en el análisis de riesgos solo para analizar datos, para, ¿verdad?, hacer herramientas. Bueno, ¿y qué pasa con la gestión? Tendré que tomar alguna medida, ¿verdad? Tendré que gestionar ese riesgo. Tendré que minimizar el riesgo, ¿verdad, Fernando? Y lo último, que para mí es fundamental y que muchas veces no se habla, es cómo lo comunico. Pero ¿cómo lo comunico a las personas que trabajan conmigo dentro de mi departamento? ¿Cómo se lo comunico al CEO, al del dinero, al de la plata, que dicen, ¿verdad? ¿Cómo le comunico que la inocuidad es importante, que hay un riesgo, que tiene que invertir, ¿verdad?, en cubrebocas, en guantes, en limpieza y desinfección? ¿Cómo se lo comunico eso? ¿Verdad? La comunicación del riesgo es la otra pata que nos va a dar ese analista de riesgos, que para mí es la profesión del futuro. Y la otra cosa que también quiero un poco lanzar, y seguimos a la siguiente diapositiva, si queréis, es mi mundo en el análisis de riesgos no acaba en mi planta de alimentos, ¿vale? No estoy yo trabajando en mi planta de alimentos y yo solito, ¿verdad?, en mi planta de alimentos, sino que estoy en un sistema interconectado. Lo que le pase a las materias primas y los ingredientes me impacta a mí, ¿vale? Todos estos cierres que ha habido en grandes productores de ingredientes como son China y la India ha afectado a la industria de alimentos. No podíamos encontrar ingredientes, especias, por ejemplo. Luego, lo que me pasa con los ingredientes y las materias primas es un riesgo que a mí me impacta. Pero no solo eso, sino lo que pasa en las cadenas de distribución y en el transporte me impacta, ¿de acuerdo? No es algo que estoy en mi planta de alimentos. Y lo que hace el consumidor, Fernando, que ¿cuántas veces hemos hablado de educar al consumidor? Al consumidor no hay que pegarle palos, pobrecito. No sabe que tiene que descongelar un producto, no sabe qué es ready to eat y qué no es ready to eat, listo para consumo. Pobrecito, no le pegamos el palo, eduquémoslo para que no se cometa el error en el último punto de la cadena. Después de haber invertido en planes HACCP, APPCC, evaluación de riesgos, resulta que el consumidor no sabe que después de cortar el pollo tiene que lavar el cuchillo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es la última. Entonces, el análisis de riesgos también tiene enfoque holístico, de cadena. Estamos interconectados. ¿Y qué nos comentas, Fernando, sobre peligro, riesgo, peligro, indicador microbiológico? Eso es como el pan de nuestros días, ¿no? Comentaban antes por ahí, creo que era María Ángel, la pirámide, ¿verdad? Tenemos una pirámide de inocuidad de alimentos. La base son los prerequisitos, ¿verdad? Limpieza y desinfección, control de plagas, buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Vamos a subirle un escalón a esa pirámide y vamos a ver lo que es el HACCP o el APPCC. Todo el mundo en España tiene el famoso APPCC. Pero resulta que no sabemos cómo identificar un peligro, ¿sí? Un peligro es el patógeno con nombres y apellidos. Listeria spp, me falta el apellido, ¿no, Fernando? Sí. Porque si solo pongo Listeria spp, estoy asumiendo que es listeria ambiental. Y por lo tanto, listeria ambiental es un indicador ambiental de la posible presencia de Listeria monocitógenes. Si no le pongo el apellido, no estoy identificando bien el peligro, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Además, debemos identificarlo. Presencia de patógenos no es un peligro específico. Porque entonces, ¿qué señal estamos dando en nuestro plan de inocuidad? Que no sabemos cuál es. Me da igual un poco que sea Escherichia coli, que sea Listeria monocitógenes, que sea Salmonella. Pero es que no puedes controlar de igual forma Escherichia coli, Listeria monocitógenes y Salmonella, ¿verdad? Cada uno tiene las condiciones de crecimiento, ¿verdad? Cada bicho que decimos tiene las condiciones de crecimiento. Aparece de una forma diferente en tu planta. Luego no puedes
meter control de patógenos en uno mismo? Llamémoslo por nombres y apellidos. Otra cosa, Fernando, el famoso pelo, un pelo en el alimento. Eso es un peligro físico, ¿verdad? La gente pregunta, ¿peligro físico? ¿Será un peligro físico un pelo en un alimento? Hombre, pues que yo sepa, nadie se ha muerto, ¿verdad? Ni nadie se ha atragantado por comerse un pelo. De asco creo que tampoco se ha muerto nadie, ¿verdad? Entonces, el pelo no es un peligro físico ni tampoco un peligro biológico o microbiológico. Es un fallo de prerequisitos, ¿verdad? Es un fallo en la base de la pirámide. Luego eso ya no lo elevo, Fernando, a una PPCC o un HACCP. Lo dejo en prerequisitos, buenas prácticas de manufactura. Vamos con los famosos coliformes, que no sé si en España, Fernando, pero en Latinoamérica los coliformes fecales los tenemos en todos los sitios. ¿Qué son los coliformes fecales? Es un indicador microbiológico, lo mismo que la histeria ambiental, que nos mide la presencia de materia fecal en el agua o en las materias primas. Pero por tener coliformes fecales no quiere decir que voy a tener el patógeno. Me está indicando unas fallas en ¿qué? En la calidad del agua, en la limpieza y desinfección de superficies o en la materia prima. Pero no es un peligro del APPCC o del plan HACCP. El peligro, nombre y apellidos. ¿Y eso aplica a qué, Fernando? Mohos y levaduras, mesófilos, ¿verdad? Falta de limpieza, ¿verdad? Falta de limpieza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es un peligro, no es el agente biológico, químico o físico, ¿de acuerdo? Es una acción. Falta de limpieza, volvemos a lo mismo, nos vamos a la base de la pirámide. Estamos fallando las buenas prácticas higiénicas, buenas prácticas de manufactura. Eso no lo podemos elevar a un APPCC o un plan HACCP. Peligro, ¿vale? Vamos para el riesgo, Fernando. Riesgo, probabilidad y severidad. Vamos a mostrarlo ahí en una diapositiva, si quieres, para que la gente lo tenga clarísimo. ¿Cómo medir el riesgo? Probabilidad y severidad. Y ahí he puesto una suma, por ejemplo, o una multiplicación. Lo importante es que combinemos matemáticamente cómo de probable es, basándome en mi proceso, que al final un patógeno sobreviva en mi producto, y si sobrevive el producto, cuáles van a ser los efectos en la salud del consumidor. Por eso coliformes fecales, mohos y levaduras, mesófilos aerobios son indicadores y no entran dentro de esto porque no producen síntomas en la salud, ¿de acuerdo? Así es como vamos a cuantificar el riesgo, ¿de acuerdo? Pues, pero estamos hablando de este tema de analizar, de riesgo, de probabilidad, de severidad, pero ¿y eso cómo lo manejamos, Fernando? ¿Hay alguna herramienta? Yo he oído muchas veces hablar de la matriz cualitativa, pero no sé, ¿tú puedes ir un poco más allá? Vamos más allá, vamos más allá. Voy a mostraros lo que hace todo el mundo, venga, vamos a mostraros lo que hace todo el mundo. Y lo que hace todo el mundo es, dice, bueno, en la probabilidad voy a poner una escala de alto, medio y bajo, una escala cualitativa, pongo otra escala cualitativa con severidad y alguien me ha dicho por ahí, he hecho un copio y pega. ¿Alguien hace copia y pega, Fernando, en la industria? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que también. Copiamos y pegamos una tabla que alguien nos dio, sí, que alguien nos dio. O sea, me gustaría saber cuál fue el inicio de esto, ¿vale? A mí me gustaría saber quién fue el primero que inventó esta matriz, ¿sí? Pero resulta que cuando miramos las columnas y vemos probabilidad media y severidad baja, ¡wow! El riesgo me da bajo. ¿Y por qué? Y entonces, si yo soy un poquito curioso y me gustan un poquito las matemáticas, digo, ¿qué relación matemática hay entre la probabilidad y la severidad para que me dé color verde en unos casos, o me dé color rojo en otros, o me dé color amarillo en otros? Y resulta, Fernando, que nos viene la gran realidad, y es que no sé explicar esta matriz. No tengo ni idea si la probabilidad se suma, se multiplica, se resta con la severidad, cómo se combina, de dónde viene este color, quién lo hizo, no tengo ni idea. Y cuando no tengo ni idea y me viene un auditor o un inspector y no sé cómo explicar esto, se me cae. Se me cae todo el análisis de peligros de mi plan HACCP o de mi APPCC, se me cae completamente porque no soy capaz de explicarlo. Vamos a ver qué salto hay que hacer, qué salto cuantitativo. Sí, porque yo esperaba que tú nos dieras las claves, evidentemente. Vamos a por las claves. Y las claves no son más y menos que simplemente establecer una escala numérica para probabilidad y una escala numérica para severidad. La escala numérica tiene que ser equidistante, ¿de acuerdo? 1, 3, 5, 10, 20, 30, ¿de acuerdo? La misma para probabilidad y severidad, porque acordémonos, probabilidad y severidad pesan lo mismo en riesgo, lo mismo, ¿de acuerdo? Y los puedo sumar la escala de severidad y la escala de probabilidad. Al 1 hay que darle un significado. ¿Qué es probabilidad 1? Probabilidad 1 es probabilidad baja. No existe evidencia documentada de que el peligro se encuentre en el alimento. ¿Qué es probabilidad 3? Probabilidad moderada, ¿verdad? Existe evidencia en los últimos 5 años que se ha encontrado el peligro en el alimento.
Probabilidad alta, 5. Existe evidencia documentada, me gusta mucho la palabra documentada, tiene que estar en un paper, en un reporte, en mi dato histórico de mi planta, ¿verdad? Exacto. Que el peligro se ha encontrado. Luego ahora sé explicar cómo llego a este riesgo, porque es sumando probabilidad y severidad. Y probabilidad la defino, qué es medio, qué es bajo y qué es alto. ¿Y qué pasa con severidad, Fernando? Ahí vemos tema de brotes, ¿verdad? ¿Cuántos brotes ha habido relacionado con ese patógeno, ¿verdad? ¿Cuántos casos ha habido de enfermedad? Si es más severo o no, si produce hospitalización o no, si estamos población general o población vulnerable. Todo eso lo utilizo para definir severidad y las combino. Luego ahora sí sé explicarlo. Y lo sé explicar cuantitativamente. Este es el otro mensaje que os quiero dar. El análisis de riesgos es cuantitativo. Hagámoslo cuantitativo, con números. Los números no tienen que tener un significado, ¿verdad? No estamos diciendo que haya más o menos probabilidad con un significado biológico. Pero por lo menos estamos estableciendo una escala numérica que me permite objetivamente y numéricamente estimar el riesgo. Pero estamos aquí hablando de probabilidad y de severidad, pero muchas veces, como tú dices, Fernando, ¿qué es probabilidad o qué es severidad? ¿En qué nos podemos basar para asignar esos conceptos? Por ejemplo, ¿qué es la severidad y qué es la probabilidad? ¿Cómo lo manejamos? Mira, para evaluar la probabilidad, 3 cosas fundamentales tienen que pasar, ¿verdad? Primero, que la materia prima esté contaminada, ¿ok? Segundo, que yo tenga puntos críticos de control en mi proceso que sea capaz de controlar el patógeno. Y cuando digo sepa capaz de controlar es que tengo que tener la evidencia técnica de que me diga que la pasteurización de la leche, un tratamiento de cocción en un alimento cárnico, es capaz de eliminar Salmonella o Listeria monocitógenos o Escherichia coli a un nivel aceptable. Segundo. Tercero, capacidad de crecer durante la vida útil. Qué importante es validar mi vida útil y asegurarme que las propiedades del alimento, actividad de agua, concentración de sal y temperatura, son las adecuadas para asegurar que ese patógeno no lo va a tener el consumidor. Porque al final, ¿qué es lo que quiero? Evitar que el patógeno llegue al producto final, ¿vale? Entonces, esas 3 cosas, contaminación de materia prima, cómo de probable es, cómo de efectivos son mis puntos críticos de control de mi plan HACCP. Tercero, cómo de probable es que crezca el patógeno durante la vida útil. Probabilidad. Severidad. ¿Severidad? Severidad. Básicamente es cómo de severa va a ser las consecuencias en el consumidor cuando consuma ese alimento. No es lo mismo que yo tenga la toxina del Staphylococcus aureus, que sí, lo voy a pasar mal unas horas, ¿verdad? Con síntomas gastrointestinales, pero no lo mismo que tengamos una Listeria monocitógenes. Acordémonos todos del caso de la carne mechada en España, que eso seguro que todo el mundo se acuerda, ¿verdad? Exacto. No afecta a toda la población Listeria monocitógenes, pero a la gente con el sistema inmune deprimido que afecta, tiene una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de hospitalización. Salmonella, Fernando, Salmonella, ¿vale? Y esto es otro mensaje que quiero dar, ¿vale? Salmonella está en todos los sitios. Me da igual qué APPCC tengas tú, me da igual qué plan HACCP, en la identificación del peligro tiene que estar Salmonella, porque no hay ningún alimento hoy en día en el que no se haya encontrado Salmonella. Es increíble. No hay ningún alimento, ¿eh? Ya podemos pensar, y si queréis en el chat, ¿vale? Si alguien está por ahí, que me diga si hay algún alimento, ¿de acuerdo?, en el que no se haya encontrado Salmonella, ¿de acuerdo? Y hablo de Salmonella especies, ¿no? Ya no hablo de serotipos, ¿no? Pero es de Salmonella especie. Luego Salmonella y luego el tema de la hospitalización, ¿verdad? Salmonella también es bastante virulento. Luego la virulencia. La virulencia y los efectos que tiene en la salud es algo que yo utilizo para medir la severidad. Yo creo, Fernando, que con esa expresividad nos ha quedado bastante claro que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de probabilidad y de severidad. Pero bueno, todo esto está bien, pero lo que le queremos dar a la gente son ejemplos. Fernando, por favor, ¿tienes ejemplos para ponernos, para ponernos en situación y decir esto es esto, esto es esto y esto se hace así, esto lo vemos así, esto está evidenciado de esta manera? Vamos para allá, vamos para las presentaciones y vamos a ver qué ejemplos podemos dar a los participantes. Vamos a ver cómo evaluamos los proveedores por riesgo, ¿verdad? Y esto simplemente es una matriz de riesgo, ¿verdad?, con la que veíamos, en el cual yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 factores de riesgo. Esos 6 factores de riesgo, fijaros que lo mismo que la probabilidad y la severidad, ¿verdad?, yo los he evaluado con una escala que va del 1 al 7, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es evaluar cada proveedor con esos factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Cómo identifico esos factores de riesgo? Bueno, basándome en auditorías, basándome en normas privadas, basándome yo mismo qué es lo que quiero pedirle a mi proveedor, ¿verdad? Exactamente. Mi proveedor me dé. Mi proveedor quiero que tenga un sistema de gestión de la calidad. Imaginaros si no tiene nada. Eso me da menos garantías de alguien que esté certificado, ¿verdad? ¿Cuánto hace que implementaron una norma ISO o una norma IFS o una norma, sí, FSCC 22000?
¿Cuánto hace que la implementaron? Si la tienen recién implementada, sabemos que las normas al principio todas fallan, ¿verdad, Fernando? Entonces, Sí. eso, con los años lo vamos a ir mejorando. Auditorías externas. Si es un proveedor que le provee a 50 clientes, me va a dar mucha más garantía que si solo me provee a mí, ¿de acuerdo? Porque va a recibir muchas más auditorías de otra gente, ¿de acuerdo? La procedencia del ingrediente, aquí, desgraciadamente, cuanto más cerca está de mí, ¿de acuerdo? Más conozco a ese proveedor. Cuanto más lejos está ese proveedor de mí, menos conozco a ese proveedor y más incertidumbre tengo, ¿de acuerdo? Y el histórico de reclamos, obviamente. Ahí cada empresa tiene unos reclamos, ¿de acuerdo? Análisis de materias primas, también lo puedo incluir aquí, dentro de los reclamos. ¿Qué no conformidades he tenido con lotes de ese proveedor? Todo eso lo pongo dentro de mi matriz de riesgo. ¿Para qué? Para cuantificar el riesgo del proveedor. Para cuantificar el riesgo del proveedor. ¿Qué voy a hacer con esto, Fernando, con esta matriz? Si yo solo tengo presupuesto, y ahora pensemos a futuro, ¿de acuerdo? Cuando yo pueda ir a visitar clientes, ¿de acuerdo? Si yo tengo presupuesto para hacer solo auditorías, ¿a quién se las voy a hacer? ¿A qué proveedores se las voy a hacer? A los dos primeros que me han dado los de mayor riesgo, a mi prioridad, a los que potencialmente me pueden traer mayor riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué materias primas, Fernando, yo voy a analizar con indicadores microbiológicos, con esos famosos coliformes fecales? A los ingredientes que me hayan dado de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Así es como yo esquemáticamente utilizo una evaluación de riesgos de proveedores para ejecutar, Fernando, gestionar lo que hemos dicho. Al final tengo que ejecutar y tengo que decidir qué análisis voy a hacer, en qué materias primas y a quién voy a auditar. Eso es ejecución, ¿de acuerdo? Estoy ejecutando. Me estoy pasando del análisis a la ejecución. Veamos otro ejemplo, venga. Vamos a ver el tema de control ambiental, ¿verdad? Y esto lo hablamos en algún directo, pero qué importante es, y esto es específico, desde mi PCC, imaginaros que yo tengo un tratamiento de cocción en un alimento listo para consumo o un alimento preparado, ¿verdad? En España, que la industria de alimentos preparados es tan fuerte. Sí. Desde el tratamiento de cocción, ¿de acuerdo? Hasta el envasado, si tengo que envasar, ahí es el proceso en el que Listeria monocitógenes está esperando para contaminar tu producto, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Cuántas etapas tengo? Desde la cocción hasta el empaquetado, ¿de acuerdo? El empacado. Y ahí ver cómo puedo dividir las zonas por riesgo. Zona 1, contacto directo con alimento. Zona 2, contacto adyacente al alimento. Estamos hablando de una cinta transportadora, Fernando, donde la zona 1 es la propia cinta transportadora y la zona 2 es la zona adyacente a esa cinta transportadora. Zona 3, sumideros, ¿de acuerdo? El piso, el suelo, ¿de acuerdo? Las patas de la mesa. Zona 4, paredes, techo, ¿de acuerdo? Tengo que identificar, entonces, qué zonas son críticas por la posible presencia de Listeria monocitógenes, ¿de acuerdo? Si tengo contaminación con Listeria monocitógenes en la zona 1 de contacto con el alimento, estoy mal, ¿de acuerdo? Porque Listeria monocitógenes va a contaminar ya el producto. Veamos, entonces, cómo evaluamos el riesgo ahí. Después de que hemos hecho esa zonificación, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar otra matriz de riesgo cuantitativo para evaluar la probabilidad de la presencia de Listeria basándome en esa zonificación, ¿verdad? Y haciendo análisis ambiental, ¿verdad? De la posible presencia de Listeria ambiental y la dificultad de la limpieza. Fernando, antes hablaban también de la arquitectura higiénica, ¿verdad? Bueno, aquí entra de lleno. Un equipo que no se limpia bien es el nicho perfecto para Listeria y Salmonella, para la formación de biopelículas. Sabemos que una biopelícula es una formación de microorganismos que se juntan las bacterias y que ahí no entra el desinfectante. Ya puedes tú desinfectar, que ahí no entra. Luego, si yo combino probabilidad de presencia de Listeria en esas zonas, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, con equipos que no se pueden limpiar bien, ahí tengo mi riesgo. Ahí es donde me voy a enfocar. En vez de pegar palos de ciego, Fernando, ahí es donde me voy a enfocar. Esos puntos es donde me voy a enfocar. Ese análisis de riesgo, Fernando, me parece fundamental, sobre todo para saber dónde tienes que buscar y dónde tienes que ejecutar, como tú decías, porque son importantes. Este análisis de riesgo, al final, es importante para tomar decisiones, no para lo hago y ya está. Soy consciente, pero no hago nada. Entonces, esto es para ejecutar. Esto nos viene muy bien verlo de manera ilustrativa para poner en valor todo lo que conlleva ese análisis de riesgo. ¿Y tienes algún ejemplo más, Fernando? Vamos a ver qué pasa con fraude, por ejemplo, con defensa alimentaria, Fernando. Vamos a ver qué diferenciáis. En este caso no nos sirve probabilidad y severidad, fíjate, porque como tú bien sabes, y la gente que ha trabajado en fraude, el peligro no lo tengo muy bien identificado, no hay un peligro específico. Esto no es Salmonella o Escherichia coli, ¿verdad? Esto es, entonces, en vez de probabilidad, vamos a decir vulnerabilidad. ¿Cómo de vulnerable es mi ingrediente o mi proveedor? ¿De
¿de acuerdo? Para que haya una contaminación intencional, ¿de acuerdo? Para que haya algo que se ha añadido artificialmente en mi ingrediente. Y la otra variable, en vez de severidad, Fernando, hablamos del impacto. ¿Qué impacto puede tener esa contaminación intencional, ya sea en mi planta, ya sea en salud pública, ¿de acuerdo? Ya sea una retirada del mercado, ya sea un rechazo de exportación? ¿Qué impacto va a tener esa contaminación intencional? Entonces, vulnerabilidad e impacto. Así es como cuantifico el riesgo. Vamos a ver cómo lo paso esto a una matriz. ¿Cómo pasaría esto en una matriz? Pues si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo sería esto en una matriz, ¿verdad? Bueno, en una matriz yo podría tener factores relacionados con la vulnerabilidad, ya sea del ingrediente o del proveedor, ¿de acuerdo? El famoso, y no quiero volver a decir azafrán, yo sé que es un producto estrella en España y yo lo consumo, ¿no? Pero, o el aceite de oliva, es otro producto que desgraciadamente también ha habido mucho fraude alimentario, sobre todo aceite que consumimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Es un producto caro y es un producto que a lo mejor no había el análisis de laboratorio para detectar fraude, ¿de acuerdo? En el aceite de oliva, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la vulnerabilidad del ingrediente o la vulnerabilidad del proveedor, yo lo tengo que medir. Utilizar factores de riesgo para medir la vulnerabilidad del proveedor y luego el impacto. ¿Qué impacto va a tener esto en mi planta, en la marca, en el recall, en la salud pública, en la inocuidad de alimentos? Me diseño mis factores de vulnerabilidad y me diseño mis factores de impacto, los cuantifico y así puedo gestionar los ingredientes. Si tengo que hacer algún análisis analítico de laboratorio, ¿de acuerdo? Para el tema de fraude, ¿a qué ingredientes se los voy a hacer, Fernando? A los que me haya dado, ¿no?, mayor riesgo por fraude. Y así no dejo de pegar palos de ciego. No le hago un análisis de laboratorio a cualquier ingrediente. Se lo hago a aquellos, ¿de acuerdo?, que tendrán más riesgo para fraude. ¿Y qué analítica voy a hacer, Fernando? La que identifique para que me detecte ese tipo de fraude, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas es la que me permite esta evaluación de riesgos o este análisis de riesgos. Me permite tomar decisiones. Volvemos a lo mismo, me permite tomar decisiones. Otra cosa importante, Fernando, cuando yo lo pongo en números, créeme que el mensaje llega muchísimo más. ¿De acuerdo? Cuando yo lo estoy cuantificando y le muestro al CEO, al director general, a la persona responsable, que yo he hecho el análisis y lo he cuantificado, el salto cualitativo en la información que estamos dando es grandísimo. Pues tengo, después de magistral ponencia, Fernando, después de estos ejemplos prácticos, tengo preguntas de la audiencia. ¿Podemos dar paso a alguien que nos la haga? Adelante, adelante. ¿Hay alguien ahí? Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el que entra a las preguntas? Porque lleva toda la tarde, ¿no? Se te ve muy bien, Miguel, se te ve muy bien. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Ajá. Pues sí, hay 3 preguntas en concreto. Solo tengo un ligero problema. Os lo explico. Yo cerré el procedimiento hace un rato. Entonces, a mí me han pasado un folio y me han dicho, oye, mira, hay 3 preguntas para Fernando. Pero yo no sé quién de vosotros dos es el Fernando que responde. Entonces, yo pregunto y vosotros levantad la mano el que se la quede, ¿vale? Aquí el maestro es mi tocayo. Aquí. No, ahí. Andrés, si estás ahí, por favor, recorta este trozo del directo, ¿vale? Lo quiero. Voy con la primera. Ya os peleáis entre los Fernandos. De Ana María Mejías, desde España. Bajo tu criterio, Fernando, veis, es que no me dice a quién es. ¿Consideras que la cultura de la prevención de riesgo es suficientemente fuerte en el sector agroalimentario? ¿Cómo consideras que se podría reforzar? A ver, Fernando, ¿cómo es nuestra cultura en España? Pues de fiesta, toros, paella y... ¿Es preventiva o reactiva? Venga, te voy a dar 2 opciones. ¿Es preventiva o reactiva? 50-50. Ok. Yo la veo más reactiva que preventiva, ¿sí? Es decir, la cultura va cambiando, Fernando, y el tema de... Y todo este evento precisamente sirve para eso, para cambiar la conciencia de la gente. Pero cuando yo me fui de España hace más de 10 años, había mucha cultura reactiva. Me han rechazado algo, luego yo reacciono. Me ha salido un positivo en laboratorio, luego yo reacciono. Un cliente me ha devuelto un contenedor y ahí reacciono, ahí sí. Yo no me he sentado a hacer todo este análisis de riesgos, a ver vulnerabilidades, a ver fallas en mi proceso. Y hay empresas que sí, obviamente, y nos estamos moviendo muchísimo hacia eso. Por eso la importancia de la habilidad de analizar, gestionar y comunicar el riesgo, porque si no, nos movemos siempre en el tema reactivo. Reacciono ante algo, ¿verdad?
Incluso la administración, la administración muchas veces es muy reactiva también, ¿sí? Reacciono cuando hay un brote, reacciono cuando, ¿sí? Pero bueno, prevención, así vamos. Segunda pregunta, ¿nos lanzamos a por la segunda? Por supuesto. Tengo al experto aquí. Vamos a aprovecharle al máximo. Si puede ser Fernando del Pino. Fernando del Pino específicamente la pregunta, sí. Lo siento, pero es de David, desde León, España, y también dice, pregunta para Fernando. ¿Los modelos predictivos de crecimiento, supervivencia de microorganismos y los estudios de vida útil en un alimento o producto podrían considerarse herramientas para medir la probabilidad? Tremenda la pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Nos ha preguntado Andrés que lo que nos aguanta el cuerpo, así que dale, Fernando, porque de verdad que yo te he escuchado hablar de esto y veo por dónde vas, así que adelante. Vamos para allá, venga, todos vamos a apuntar una palabra, si tenemos un boli y un papel a mano, ¿vale? Vamos a apuntar la palabra COMBASE, COMBASE. ¿De acuerdo? Ese es un software gratuito, nos encanta cuando decimos gratuito, de wow. Un software gratuito de microbiología predictiva. ¿Para qué? Para validar vida útil en alimentos, ¿de acuerdo? Alguien por ahí, los fines de semana, en vez de estar, como decía Fernando, de fiesta o yendo al cine, se dedicó a pensar cómo crecen los microorganismos en los alimentos. Y vio que todos crecen igual. La famosa fase de latencia, volvemos a empezar a la universidad, ¿verdad? Pero fase de latencia, fase logarítmica y fase de estabilidad, todos los microorganismos hacen lo mismo. Y alguien inventó un modelo para predecir eso y dijo, ¿y cómo crece Salmonella? ¿Y cómo crece Escherichia coli? ¿Y cómo crece Listeria monocytogenes? ¿Y qué pasa si cambio el pH? ¿Qué pasa si ahora viene, y esto os va a interesar mucho en la industria, qué pasa si viene el de innovación, la persona de formulación y te dice, ¿sabes qué? Como la sal no es buena, vamos a quitarle toda la sal al jamón cocido. Toda la sal al jamón cocido. Y resulta que el de calidad dice, pero espera, que yo lo tenía controlado, porque la actividad de agua es un método claro para prevenir crecimiento de patógenos. Si me quitas la sal, ¿ahora qué hago? Combase, me voy a Combase, modifico la concentración de sal y veo qué le pasa al patógeno en el crecimiento. Le puedo cambiar el pH, le puedo cambiar la temperatura de almacenamiento, ¿vale? Otra pregunta que se nos da mucho, ¿qué pasa si se me rompe o se me falla la cámara de refrigeración de frío? Y ha estado 4 horas el producto a 10 grados. ¿Lo saco o no lo saco al mercado? Combase. Veamos qué efecto tienen los patógenos ese abuso de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, Combase es una herramienta súper buena y obviamente que la tenemos que incorporar para calcular la probabilidad, porque acordémonos que una de las patas de la probabilidad es potencial desarrollo de microorganismos durante la vida útil. Y Fernando del Pino, ¿tienes algo que decir? Adelante. Sí, vamos con la siguiente pregunta, Miguel. Además, quiero aprovechar, Fernando, porque esta pregunta que hace Billy hoy ya la lanzó en el foro de técnicos de profesionales de inocuidad alimentaria. Entonces, vamos a aprovechar a lanzártela también aquí porque la ha vuelto a colocar en la audiencia y vamos, como Billy es un gran colega, se lo vamos a dejar perfectamente claro con Fernando seguramente. Bueno, pues por si no te había quedado claro, la pregunta es de Billy Blanco, desde Nicaragua. Te pregunta, creo que ya ha quedado claro que me va a responder, ¿no? ¿Los empaques primarios y secundarios hay que realizar análisis de salmonela o de otro microorganismo? Como SARS-CoV-2. Ahí por la caja de Pandora para otra pregunta, ¿no? Ok, acordémonos de una cosa. Indicador, patógeno, ¿sí? El patógeno es muy difícil de encontrar, a no ser que esté hablando de un producto crudo animal como pollo, res, ternera, ¿verdad? Es muy difícil encontrar salmonela. Luego, si yo me pongo a mostrar como un loco empaques por salmonela, posiblemente no lo vaya a encontrar. ¿Cuál es el indicador de salmonela universal? Venga, a ver quién me lo dice, Fernando o Miguel. Enterobacterias. Enterobacterias. Luego, en vez de medir salmonela, primero, que el coste de análisis es mucho mayor. Segundo, no lo voy a encontrar posiblemente nunca porque va a estar en muy baja concentración y la técnica analítica que voy a utilizar no lo va a detectar. Utilicemos enterobacterias, que es el principal indicador de salmonela. Enterobacterias, primero, sí la voy a encontrar y segundo, la puedo cuantificar en UFCs, en unidades formadoras de colonia por gramo. Luego me puede decir si hay una mayor o menor concentración de enterobacterias en ciertos empaques, de qué proveedores. Y ahí empiezo a pensar, wow, es un insumo que yo lo puedo poner también con proveedores de empaques.
y pedirles, hazme tú análisis de enterobacterias, porque se las estoy detectando en el empaque. ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? Esteriliza los empaques, gestióname los empaques. O con UV, haz ultravioleta, utiliza vapor, o qué pasa con tus buenas prácticas de manufactura porque estoy encontrando enterobacterias. Acordémonos, enterobacterias igual a contaminación fecal. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando con los operarios? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces nos empeñamos en buscar el patógeno, ¿de acuerdo? Pero el patógeno muchas veces no lo vamos a encontrar. Busquemos el indicador que va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y si encontramos la enterobacteria, podemos luego buscar salmonela, obviamente, ¿no? Y pues, Miguel, déjame por favor que le diga a Andrés que pase antes de despedir a Fernando, porque he visto que la gente en comentarios ha puesto algo que se nos han adelantado. Andrés, ¿estás por ahí? Fernando, ¿cuánto tiempo? Andrés, ¿cómo estás? Fernando San Pedro, decía, ¿Fernando del Pino o no? Fernando San Pedro. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien, bien. Aquí con mi nuevo logo, estrenando el logo. Impresionante, impresionante. 54 personas ahora en directo y yo creo que la gente está diciendo que va a indagar lo de Conbase. Hay muchas cosas, ¿no? De verdad, muchas cosas que están ahí y las desconocemos, ¿eh? Y las desconocemos. Lo que tú estás diciendo, a lo mejor dices, oye, pues si es que lo tenéis ahí, ¿no? El análisis cualitativo, cuantitativo, todo lo de medición, todo eso, pero la gente está apuntando, está haciendo capturas de pantalla, así, como... ¿Cómo esta? Ah, sí, como esta que hicimos. Sí, esa, interesantísimo. Y dicen una dicen que ¿para cuándo un curso de análisis de riesgos? Está diciendo la gente por ahí. 2021, Andrés, Fernando, Miguel, lancémonos a por el analista de riesgos ahí. Vamos a formar a la gente en análisis de riesgos. Vamos a hacer algo y además yo creo que en directo. Fernando, en directo, yo estoy pensando, como el curso de PCQI que hicimos, ¿no? Es decir, en directo, estoy pensando 20 personas, hacemos grupos y puede ser un pedazo curso. Así que... De todas maneras, dejadme decir que esto no es ni interpretación ni improvisación, que esto ya estaba en los planes de contar con Fernando para ese curso en 2021 de análisis de riesgo y que si todo sale bien le tendremos con nosotros. Tenemos en cartera con Fernando 3 cursos. Uno que está lanzado, comunicación. Está ahí. Mirad cómo habla Fernando, imaginaros, ¿no? Lo que podemos mejorar. Segundo, el de análisis de riesgos, pero hemos hablado de otro, un tercero muy relacionado con los biofilms, ¿no? Muy relacionado, listeria, control de la listeria en plantas, de alimentos. Ese es el tercero que también, como dice Fernando, esto no es improvisar, ¿no? Muchas cosas de las que decís están encima de la mesa y estamos esperando el momento también, ¿no? Que no es fácil, lanzar cada cosa no es fácil, pero sí, va a llegar, ¿no, Fernando? Fernando, contamos con él. Conmigo contáis. Adelante, yo encantado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando, por lo que nos acabas de brindar, este rapidísimo, muy concentrado y muy llamativo enfoque de análisis de riesgo. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros y cerrar este Congreso Internacional de Veraliment que tantas horas ya llevamos enlazando. Un abrazo virtual a todos, ¿sí? Y nada, felicidades de nuevo, por ese Quiero saludar un momentito, Fernando, que tenemos a Michelle Leporati, en otro lado desde Chile, que nos saluda ahí, ahora se ha incorporado, le tenemos ahí que compartimos también, ¿no? Evento hace unos meses. Ahí está Michelle Leporati, también desde Chile. Qué bueno. Un abrazo. Un placer haber tenido y estoy seguro que no va a ser la última. Así que seguiremos maquinando ahí cosas. Fernando, un placer verte. Muy bien, Andrés, Fernando, Miguel, cuidaros. Gracias, Fernando.